Hola amigos, hay un concepto en biología de poblaciones que siempre debemos tener en consideración cuando queremos criar organismos vivos. Es el concepto de capacidad de carga. La capacidad de carga de un hábitat se refiere a la cantidad de individuos que pueden soportar los factores físicos y químicos de ese hábitat, como la luz y el oxígeno disuelto, sin que el ambiente o los individuos sufran un daño significativo. En un hábitat cerrado como un acuario, cuando tenemos más individuos de la capacidad de carga de dicho acuario, inevitablemente dicho hábitat y nuestros individuos van a morir. Para evitar que tengamos un descalabro, nuestras opciones son reducir el número de individuos, aumentar el tamaño del hábitat o mejorar su eficiencia. En este video veremos cómo podemos aumentar la eficiencia de absorción de oxígeno en el agua en un acuario o una pileta. Todas las herramientas y técnicas que están a nuestro alcance. Si te interesa ver más videos sobre cómo reducir al máximo las mantenciones de un acuario, debes suscribirte a mi canal y hacer clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Como vimos en la introducción de esta serie de videos, en un acuario hay una variedad de organismos y procesos que requieren oxígeno. Si bien algunos no respiran en el agua y otros, aunque sí respiran en el agua, tienen una variedad de requerimientos, siempre será importante promover el máximo de oxígeno en el agua, ojalá cercano a su nivel de saturación. Antes de ver cómo podemos mejorar los niveles de oxígeno en el agua, veamos cómo se produce el oxígeno disuelto y cuáles son sus dinámicas. Hay dos formas como llega el oxígeno libre al agua en un sistema cerrado. Primero está la fotosíntesis, que transforma el anhídrido carbónico y el agua en oxígeno y energía. En segundo lugar está la absorción superficial en la interfaz agua-atmósfera. Por lo tanto, en principio, para mejorar los niveles de oxígeno podemos aumentar la fotosíntesis y aumentar la superficie de contacto entre agua y atmósfera. Sin embargo, debemos tener en cuenta otros factores que afectan la concentración de oxígeno en el agua, los que nos pueden ayudar a mejorar los niveles de oxígeno en el agua. ¿Qué cosas promueven o inhiben la absorción superficial de oxígeno? Tenemos las bajas temperaturas, tenemos la velocidad con que escurre el agua y si es turbulento, la salinidad, la altitud con respecto al mar, la mayor concentración de oxígeno en el aire. La presión parcial del oxígeno en el aire y en el agua tiene efecto en el paso de oxígeno al agua. Y el consumo. Si hay mucho consumo de oxígeno en el acuario, hay una menor concentración de oxígeno ahí y por lo tanto pasa más oxígeno del aire al agua. ¿Qué cosas promueven o inhiben la fotosíntesis? Tenemos la cantidad de nutrientes que hay en el agua, el anhídrido carbónico presente, el tipo de iluminación y la cantidad de iluminación, las plantas, si son sumergidas o no, la transparencia del agua e incluso la alcalinidad también puede afectar la fotosíntesis. ¿Qué procesos extraen el oxígeno del agua? Tenemos una población de peces o de organismos que respiran el oxígeno y tenemos la cantidad de materiales en descomposición que contribuyen a la respiración bacteriana y consumen bastante oxígeno. Considerando estos factores, podemos promover la absorción de oxígeno en el agua de las siguientes maneras. Lo primero es el manejo de nuestro acuario. 1. Mantener la temperatura en el rango más bajo posible. 2. Aumentar el flujo de agua y su turbulencia. 3. Retirar el máximo de materia orgánica en suspensión o sedimentada. 4. No sobrepoblar el acuario. 5. Promover la fotosíntesis dentro del límite que nos impone la capacidad de carga. En cuanto a la temperatura, la recomendación es bastante simple. Si debemos calentar el agua, nos conviene regular la temperatura en la parte más baja posible, según los requerimientos del organismo más sensible. Es decir, si tenemos dos peces, uno con un rango de tolerancia de 10 a 30 grados Celsius y el otro entre 15 y 30 grados Celsius, dejamos el termostato en 15 o 16 grados Celsius, no en 30. El flujo y turbulencia del agua se refiere fundamentalmente a lograr que la mayor cantidad de agua entre en contacto con el aire. Para lograr esto, debemos lograr que el agua que circula se transforme en volúmenes lo más pequeños posible. Para lograr esto,
tenemos varias herramientas posibles. Cascadas. Una cascada es una caída de agua. Por lo tanto, debemos elevar el agua con una bomba y dejarla caer sobre el acuario. En estas imágenes tenemos algunos ejemplos. Su mayor eficiencia de aireación se dará con una mayor altura de caída, si tiene obstáculos en su camino, como la fragmentación de la lámina de agua, con perforaciones, ranuras y salpicaderos, y el mayor caudal de agua. Al aumentar la potencia de la bomba, podemos elevar el agua a una mayor altura y hacemos circular más agua por minuto en el acuario. Con esto el agua con deficiencias se puede recuperar más rápido. Si aumentamos el flujo de agua, debemos tener cuidado de aumentar el diámetro de la descarga si fuera necesario. El menor espesor de la lámina de agua. Al hacer escurrir el agua sobre una mayor superficie, la lámina se hace más delgada y puede absorber más oxígeno. La limpieza del aire. Ausencia de humedad, humo, ambientes con alta renovación. Un aire más contaminado contiene menos oxígeno e incluso puede transferir elementos indeseables al agua. Agregar un venturi al conducto de la bomba de agua, lo que inyecta aire y fragmenta el caudal de agua. Otra forma de fragmentar el agua y aumentar el área de contacto es con aireadores de paleta. Sin embargo, las paletas mecánicas son muy poco eficientes cuando la capa superficial está cerca de la saturación de oxígeno, gracias a la fotosíntesis. Incluso causan la pérdida de oxígeno que tiende a difundirse al aire. Otro método es la inyección de burbujas de aire con bombas de aire. Sin embargo, el aire dentro de las burbujas aporta muy poco oxígeno al agua. El verdadero aporte que proveen es turbulencia, la fragmentación del agua, que es lo que realmente aumenta la difusión de oxígeno. Lo más eficiente es utilizar las bombas de aire para hacer circular el agua por la interfaz de aire-agua, especialmente el agua del fondo del estanque, que puede estancarse con mayor facilidad. Y para esto podemos usar estructuras aspiradoras como la de la imagen, que impulsan el agua con las burbujas de un aireador desde el fondo a la superficie, especialmente en las horas de mayor fotosíntesis. En todo caso, debemos tener en cuenta que todas estas herramientas pueden causar pérdidas de agua por evaporación y salpicado. Retirar sedimentos y materia en suspensión. Lo otro que debemos hacer para incrementar el oxígeno en el agua es limpiar el acuario frecuentemente para evitar la acumulación de desechos. Sifonar el fondo. Si se acumulan sedimentos en el fondo, en rincones o bajo piedras, se pueden crear zonas anóxicas que nos pueden traer otros problemas como un incremento de amoníaco. Limpiar los filtros. Obviamente, tenemos que tener una buena caja de filtros de tamaño proporcional al tamaño del acuario. Ojalá con un superávit. Limpiar los conductos. Es muy común que queden atrapados restos vegetales y animales en los conductos, tanto de la bomba de agua como de la descarga, lo que reduce la eficiencia de filtración y el flujo de agua. No sobrepoblar el acuario. Aquí volvemos al concepto de capacidad de carga. Todas las plantas necesitan un espacio mínimo para desarrollarse en buenas condiciones, básicamente por la cantidad máxima de recursos que ese espacio les puede dar. La cantidad de nutrientes, oxígeno, anhídrido carbónico y espacio para crecer son limitantes y deben ser considerados en los cálculos. En tierra, eso se puede resolver plantando X plantas por metro cuadrado y abonando lo necesario. En hidroponía se hace algo similar. En acuaponía se resuelve separando los peces y plantas en sectores diferentes, pero interrelacionados. Pero en un acuario, las plantas deben compartir el mismo espacio con los peces y otros organismos. Y es casi imposible determinar cuántas plantas, peces y otros organismos se pueden tener con una mínima certeza, porque son demasiadas las variables involucradas. La mayoría de las fórmulas que recomiendan algunos aficionados, como centímetros por litro, centímetros cuadrados por litro o incluso gramos por litro, solo son pavadas. Lo único que les puedo decir con certeza y en pocas líneas es que menos siempre será más. Una cantidad moderada de plantas y animales siempre nos dará espacio para crecer y servirá de buffer para controlar cualquier posible desequilibrio.
Un exceso de peces crea una demanda por oxígeno superior a lo que puede soportar un acuario. Y un exceso de plantas puede crear condiciones que pueden ser fatales. Finalmente, veamos la fotosíntesis. La fotosíntesis es el mecanismo más importante para oxigenar el agua, porque 100% de lo que producen las plantas es oxígeno, mientras que lo absorbido por difusión en la interfaz aire-agua solo contiene 20% de oxígeno. En un acuario, el oxígeno producido por la fotosíntesis puede provenir de dos fuentes: el fitoplancton y las plantas sumergidas. Como el oxígeno de la fotosíntesis es producido en las hojas, las plantas flotantes y emergidas no contribuyen al oxígeno disuelto. ¿Cómo podemos hacer más eficiente la fotosíntesis? La eficiencia de la fotosíntesis depende de la disponibilidad de luz, anhídrido carbónico, nutrientes, temperatura y alcalinidad. Por lo tanto, si optimizamos estos factores para las plantas, obtenemos más fotosíntesis y mayor producción de oxígeno. Lamentablemente, a mayor fotosíntesis, más crecen las plantas y pueden llegar a superar la capacidad de carga del acuario, tanto para las plantas como los animales. Para evitar esto, debemos podar o retirar plantas para mantener un estado estable y un equilibrio entre oxígeno y anhídrido carbónico. Además, es prácticamente imposible saber cuál es la nutrición que requiere un acuario si ni siquiera podemos saber cuál es la biomasa real de plantas y peces y cómo varían en el tiempo. Lo que sí sabemos es que las plantas necesitan ciertas proporciones de nutrientes en el agua y aquello que se sale de esas proporciones se transforma en una deficiencia o en basura tóxica que se acumula en el agua. Estas proporciones pueden variar por especie de planta y según la etapa de desarrollo, pero a grosso modo es lo que se ve aquí. En la mayoría de los casos, la estabilidad en un acuario se logra por ensayo y error, partiendo por una condición de mínimos requerimientos. En la medida que el sistema se mantenga estable en el tiempo, podemos aumentar levemente y si observamos un cambio negativo, reducimos levemente. Para saber qué implica cada modificación realizada y tener datos que nos permitan cuantificar qué debemos hacer o no hacer, es esencial medir una serie de parámetros del agua y mantener registros diarios, semanales o mensuales según sea necesario. Por ejemplo, si la alcalinidad es muy baja, el fosfato, esencial para el desarrollo de las plantas, puede volverse no disponible para las plantas acuáticas. Entonces, en resumen, podemos incrementar los niveles de oxígeno disuelto, dejando la temperatura lo más bajo posible y de pasada ahorramos algo de energía, aumentando la turbulencia del agua con estructuras que fragmenten el agua, con frecuente limpieza del agua y de filtros, colocando plantas sumergidas, llevando un control de los parámetros que promueven la fotosíntesis dentro de los límites que nos permite la capacidad de carga, y nunca poner más plantas, peces, camarones o tortugas de lo que el sistema puede soportar. Bien, espero que les haya gustado este video y si fue así, por favor, recuerda darle un me gusta, compártelo, suscríbete y gracias por ver el video. Chao, chao.